Buenos días a todos. Estoy encantada de saludaros una vez más. Mi nombre es María Andrés y soy la directora de la Oficina del Parlamento Europeo en Bruselas. Os recibo desde mi casa, desde esta habitación, porque a pesar de toda la pandemia, a pesar del parón que hemos tenido que tener todos, pues bueno, desde la Oficina del Parlamento considerábamos especialmente importante rescatar en lo posible la conversación entre los nuevos eurodiputados que se han ido incorporando al Parlamento Europeo desde las últimas elecciones y los ciudadanos, qué es lo que está pasando, cómo está afectando la pandemia del COVID a las diferentes prioridades legislativas que tenemos para los próximos meses y los próximos 5 años. En esta ocasión me hace especial ilusión presentar a Estrella Dura. Estrella Dura es eurodiputada de nueva incorporación después de las elecciones, pero tiene más de 30 años de trayectoria como profesora e investigadora y además de políticas sociosanitarias y de cómo podrían afectar a grupos vulnerables como personas con cáncer. Pero voy a dejar que sea ella enseguida la que os cuente un poco su trayectoria, porque yo creo que a veces es especialmente interesante ver de dónde viene la gente para luego ver cómo podemos aplicar todo ese conocimiento al trabajo legislativo del Parlamento Europeo. Nos acompañan hoy, ahora mismo, 32 personas y además, bueno, pues son ciudadanos que tienen un cargo de representación importante en muchos de las empresas o sectores empresariales, sindicatos y asuntos sociales. Tenemos, por ejemplo, Asempleo, ATA, CEPIME, FEACEM, ASNALA, Women CEO, COE, para ir abriendo boca y comentando un poquito la Cámara de Comercio e Industrias de Servicios de Madrid. Tenemos sindicatos suscritos y que yo creo que están aquí ya con nosotros, como la UGT, el CESIF, SEPLA, UPA, SICPLA, Comisiones Obreras, AMPE, COAC, USO, en fin, solo por citar algunos y no estoy siendo completa porque sois muchos. Y, por supuesto, también tenemos al sector de los asuntos sociales muy bien representado, con el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad, la ONCE, el CEAR, de Ayuda al Refugiado, la Conferencia Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica, la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo y el CERMI. Así que nada, Estrella, yo no me voy a entretener mucho más porque lo que queremos es sobre todo escucharte a ti, intentar entender cómo una comisión como la de Asuntos Sociales y de Empleo, que siempre ha sido clave y que, bueno, pues pretende resolver temas todavía pendientes, incluso desde la crisis del 2008, cuando en países como España se afectó muchísimo al desempleo y ha habido temas que en la legislatura pasada hemos intentado ir resolviendo. Está ese pilar social de derechos sociales en el que se hablaba de temas como la instauración de un salario mínimo, la directiva de baja paternal para intentar esa corresponsabilidad entre géneros, aquella se consiguió adoptar en la pasada legislatura y surgen muchos temas pendientes ahora. Tras la crisis del coronavirus, hemos visto cómo en el plan de recuperación de la Unión Europea hay un programa especialmente importante para temas de empleo, que es ese programa SURE, escrito, que dotará de hasta 100.000 millones de euros a los gobiernos para poder intentar evitar esos despidos masivos, bueno, pues reduciendo el tiempo de trabajo de los trabajadores y evitando así su despido definitivo. Pero eso es solo una de las pequeñas cosas que estoy seguro que vas a querer desgranarnos tú ahora. Así que nada, Estrella, tienes la palabra y te escuchamos con muchísimo interés. Muchas gracias, María. Muchas gracias a vosotros por haber organizado el evento, a los asistentes por asistir y simplemente es una pena que no pueda ser en directo como estaba previsto antes de la pandemia. Pero bueno, hemos adquirido mucha experiencia en digitalización. Simplemente que es verdad que me hubiera gustado tener un contacto más directo con los asistentes, aunque fuera digitalmente, viéndonos y pudiendo participar, pero ya nos hemos emplazado, María y yo, ¿verdad?, para hacer uno auténticamente presencial en Madrid. Muchas gracias a vosotros también, por tanto. Me voy a centrar directamente en las prioridades como eurodiputada socialista en el ámbito de empleo y política social. Agradezco la presentación que me ha realizado María, vinculando mi experiencia en el ámbito de las políticas sociales con mi trayectoria como profesora e investigadora en la Universidad de Valencia, en concreto en el Instituto Polibienestar, que es un instituto público de la Universidad de Valencia especializado en políticas de bienestar social. Y dentro de este instituto, que
aborda la problemática social desde una perspectiva interdisciplinar, yo me he centrado fundamentalmente, como decía María, en el ámbito de las políticas sociosanitarias y de inclusión social. Eso es lo que me ha permitido ahora traer, digamos, a la política real algunas propuestas que están basadas en la evidencia de proyectos de investigación. Creo que esto es lo importante, que las políticas europeas estén basadas en evidencia. Pero centrándome ya en el motivo de este encuentro, que es abordar las prioridades socialistas a nivel europeo en el área de empleo y asuntos sociales. Como os decía antes, este evento estaba preparado, programado. Perdona, Dime, Te voy a interrumpir solo un segundo, perdóname, es culpa mía, pero se me ha olvidado comentar a los asistentes, lo digo porque muchos son de nueva incorporación y tampoco conocen el procedimiento. Mientras Estrella va a hacer su primera presentación, vamos a recoger las preguntas que vayáis teniendo en el chat. Os voy a pedir, por favor, que vayáis escribiendo vuestras preguntas y que yo dirigiré a Estrella con vuestro nombre y la asociación que necesitáis para intentar aglutinar el máximo número de preguntas y que pueda ser fructífera la reunión. Así que nada, solamente para que lo sepáis y para que vayáis utilizando el chat mientras ella hace su intervención. Perdona, Estrella, continúa. No, perfecto. Me has cortado en el momento justo en el que iba a empezar a plantear que las prioridades que tenemos como socialistas, podríamos plantearnos ahora, ¿han cambiado a raíz de la crisis del coronavirus? De hecho, este evento estaba preparado para antes y alguna idea yo ya tenía de esquema de qué temas íbamos a tratar aquel día. Y de nuevo ahora me he planteado qué temas tenemos que tratar. Y resulta que son las mismas. Lo que ocurre es que la crisis del coronavirus ha acentuado aún esas propuestas socialistas que nosotros siempre como grupo hemos planteado. De hecho, creo que esta crisis es un incentivo, puede ser un incentivo y debe serlo, para poner en marcha políticas que siempre hemos exigido los socialistas. Son ahora más necesarias que nunca. Necesitamos, como ya sabéis y hemos hablado, una recuperación justa sin que nadie se quede atrás. Es verdad que para esto lo primero que necesitamos es, en palabras populares, dinero. Es decir, lo primero que necesitamos es un marco financiero plurianual y una propuesta de recuperación que sabéis que la Comisión la ha denominado Next Generation EU, Próxima Generación Europa, que sea realmente ambiciosa y solidaria. Supongo que sabéis también que la Comisión hizo ya su propuesta, la presentó al Parlamento y ahora toca negociarla con el Consejo Europeo. De hecho, se reúnen hoy. Sabemos que hoy no se va a llegar a ningún acuerdo, pero también sabemos que hay ya un cierto consenso o al menos un acuerdo en trabajar por esta línea de la propuesta de la Comisión, que para nosotros como Grupo Socialista es lo mínimo que exigíamos y por lo tanto pues un buen punto de partida. No voy a entrar, si os parece, en contenido del plan de recuperación y prefiero que a través del chat me planteéis las cuestiones concretas que queráis de este plan, porque supongo que lo conocéis más o menos. En cuanto al monto económico, pues sabéis que se habla de 750.000 millones de, repartidos entre 500 en subvenciones y 250 en préstamos y que incluye apoyo a los Estados miembros para la recuperación, apoyo a inversiones privadas y el nuevo programa de salud. Y paralelamente tenemos el marco financiero plurianual, que es el presupuesto de la Unión Europea, que estaba en negociaciones antes de que ocurriera esto del coronavirus y que ahora se propone plantearlo en 1,1 billón de euros. Si acaso os cuento rápidamente la valoración que el Grupo Socialista hacemos de este plan. Como os decía antes, es el mínimo eh, necesario. Una idea importante es que está incluido en el presupuesto de la Unión Europea y por lo tanto son fondos comunitarios y que la proporción entre subvenciones y préstamos nos parece también más o menos adecuada. ¿Problema que le vemos? Que se alinea con el semestre europeo, se coordina con el semestre europeo. Es decir, que la Comisión supervisará los planes de reforma de cada Estado miembro e identificará los indicadores clave de rendimiento y cumplimiento de sus objetivos como condición para recibir la contribución financiera. Por lo tanto, la efectividad depende del progreso de la reforma del semestre, porque los socialistas siempre hemos existido que se amplíen
los indicadores del semestre para que recojan más los objetivos sociales, en concreto los objetivos de desarrollo sostenible y los principios del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Porque nosotros lo que defendemos no es solo un pacto de estabilidad y crecimiento económico, sino un pacto de desarrollo sostenible y progreso social. Por lo tanto, estamos insistiendo y exigimos que el plan de recuperación se vincule con objetivos sociales verdes y digitales, y no solo con condicionalidad macroeconómica. Esto en cuanto al marco financiero y plan de recuperación. Entrando ya en los objetivos prioritarios, quiero empezar por aquel área que se ha acentuado drásticamente debido a la crisis, que es el desempleo. De hecho, una de las primeras medidas, como ya antes María señalaba, adoptada por la Comisión, ha sido la aprobación del SURE, por sus siglas en inglés, que es un instrumento de apoyo al desempleo. Y esto es lo que el Gobierno de España ha puesto en marcha con el nombre de ERTE, Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, para trabajadores y trabajadoras y autónomos afectados por el cese de actividad. Los socialistas hemos acogido muy bien esta propuesta, pero exigimos que no sea un instrumento temporal, sino que se convierta en un instrumento permanente a nivel europeo, como siempre lo hemos defendido y de hecho estaba en nuestra programa. Otro tema, hablando de desempleo, el problema con el desempleo con los jóvenes. Son los más afectados. En este sentido, en la legislatura anterior ya se aprobó, conocéis y se ha implementado en los Estados miembros la Garantía Juvenil, que es un programa europeo por el que se ofrece una oferta de trabajo, educación o prácticas a jóvenes. Desde el año 2014, más de 3,5 millones de jóvenes al año en Europa se han beneficiado de este programa. La evaluación de la garantía juvenil lleva a la necesidad de convertirla también en un instrumento permanente y sobre todo reforzado. De hecho, la Comisión va a presentar ahora, el día 1 de julio, una nueva propuesta en la que mejora algunos aspectos de este programa, como es la accesibilidad, sobre todo la calidad de las ofertas. Creo que esta será una cuestión que quizás después salga. La idea de que llegue a jóvenes que están más alejados del mercado laboral, es decir, a grupos más vulnerables, como los ninis, los migrantes o personas sin hogar. Y también que se amplíe para hasta jóvenes de 30 años. Hasta ahora incluía solo hasta los 26 años, creo recordar. Entonces, el desempleo es un área importante por la que estamos trabajando. Ahora bien, para los socialistas no se trata solo de crear empleo, sino que se trata de crear empleo de calidad y con derechos. Mejorar el derecho laboral a nivel europeo es una de nuestras y de mis prioridades. Aquí tenemos varias líneas abiertas. Una es la de salarios dignos y en ese sentido la defensa que siempre hemos hecho, incluido en el programa, y que hay un compromiso claro de la actual Comisión de un marco para regular un salario mínimo en Europa. Sabéis que la presidenta se comprometió a presentar una propuesta en los primeros 100 días de su mandato y en este momento se han realizado ya 2 consultas con todos los actores implicados, agentes sociales, sociedad civil, ciudadanía en general, y se va a plantear esta propuesta por parte de la Comisión, creemos que antes de final de año. Es posible que sea bastante difícil conseguir una directiva al respecto. Es lo que pedimos los socialistas, una directiva que establezca como objetivo que el salario mínimo alcance el 60% del salario medio de cada país. También es un tema que podemos hablar después, porque también nuestro gobierno en España se ha planteado como objetivo, al finalizar esta legislatura, llegar a ese 60% del salario medio en España. Y a nivel europeo se pide que se complemente también con otros objetivos como de cobertura de convenios colectivos. Por lo tanto, salarios dignos es uno de nuestros objetivos fundamentales. Pero no solo el salario digno garantiza un trabajo decente. Otros muchos derechos laborales deben ser protegidos para luchar contra el trabajo precario.
Y en este ámbito hemos identificado y nos preocupan dos áreas fundamentales. Por un lado, los trabajadores móviles y por otro lado, los trabajadores de plataformas. Respecto a los trabajadores móviles, quizá habéis conocido también que durante la pandemia se ha evidenciado todavía más las dificultades, incluso situaciones de desprotección, de tráfico de personas, situaciones realmente muy sangrantes que no respetaban ni los derechos laborales ni la protección social de algunos de estos trabajadores móviles. Concretamente, los trabajadores transfronterizos, los desplazados y, durante la pandemia, sobre todo, los temporeros en sectores como la agricultura. Justo ayer hubo un debate en el Parlamento y se aprueba hoy una resolución del Parlamento apoyada por la mayoría de los grupos políticos, promovida por el Grupo Socialista y que exige a la Comisión el control y regulación de estos trabajadores móviles. En la anterior legislatura hicimos pasos importantes, por ejemplo, la creación de la Autoridad Laboral Europea, la reforma de legislación sobre trabajadores desplazados o posting, pero necesitamos seguir trabajando. De hecho, el comisario Smith esta semana ha anunciado una directiva para asegurar condiciones de trabajo decentes. Por lo tanto, salarios dignos y derechos laborales. Dos áreas muy importantes en el ámbito. A nivel de trabajadores de plataformas, hemos pedido también una directiva para regular el trabajo de las plataformas digitales, como Uber, Cabify o Deliveroo. Lo que queremos es que se terminen con situaciones como los falsos autónomos, la cobertura de los convenios colectivos, que se garantice, la cobertura de convenios colectivos, que se fomente la sindicalización y creemos que una regulación a nivel europeo sería también muy beneficioso para este tipo de empresas, dado que proporcionaría seguridad y estabilidad jurídica en este sector. Hablando de plataformas, podemos ampliar el tema al campo general de la digitalización, que además, durante la pandemia y la necesidad del teletrabajo, se ha visto todavía más necesario su regulación. Dos ámbitos o dos líneas abiertas tenemos aquí. Por un lado, estamos ya trabajando en un informe parlamentario sobre el derecho a la desconexión. Y, paralelamente, hemos pedido una directiva específica sobre condiciones de teletrabajo. Perdón. Y en esta misma línea de la era digital, estamos trabajando en la coordinación de los sistemas de seguridad social, la digitalización, el establecimiento de un número europeo de seguridad social y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la protección contra la vigilancia intensiva de los trabajadores, la prohibición integral de implantes de microchips a personas por motivos laborales y, por supuesto, los derechos de información, consulta y control por parte de los representantes de los trabajadores. Por lo tanto, toda una serie de aspectos ligados a los derechos laborales en la era digital que vamos a trabajar a través de distintos informes con la Comisión. Voy a parar un momentito, un minuto, para beber agua. Tengo que decirte, Estrella, que el chat ya se va animando con 4 o 5 preguntas, así que veo que lo que les estás contando les está despertando ya un montón de reacciones. Sigue. Otro ámbito dentro de, la última área que quería mencionar dentro del ámbito laboral es el tema de la salud y seguridad en el trabajo. Aquí hay varios ámbitos. De hecho, como os decía antes, son prioridades que ya estaban en la cartera, en el programa socialista, pero que la crisis del COVID ha acentuado su necesidad. Teníamos antes de esta situación la propuesta de una directiva sobre enfermedades relacionadas con el estrés, es decir, vamos a ver, en la nueva legislatura se va a plantear una nueva estrategia de salud y seguridad en el trabajo, porque la que tenemos hasta ahora finaliza este año.
En esta nueva estrategia nosotros habíamos pedido ya una directiva sobre el reconocimiento de problemas musculoesqueléticos y enfermedades relacionadas con el estrés como enfermedades laborales. Ahora, a raíz del teletrabajo y de esta situación de confinamiento, hemos visto que esto es todavía más necesario y en concreto en el ámbito de la salud mental. Y de hecho lo que hemos pedido es una directiva que reconozca la ansiedad, la depresión y el burnout como enfermedades laborales y que establezca mecanismos de prevención y reintegración de los trabajadores afectados. Es decir, un ámbito específico, una directiva específica sobre salud mental en el contexto laboral. La situación de teletrabajo y confinamiento ha evidenciado el impacto que a nivel de salud emocional de los trabajadores y trabajadoras tiene esta nueva situación de teletrabajo y de digitalización. Y es muy importante cubrir estos aspectos de bienestar emocional en el ámbito laboral. Hasta ahora he presentado las áreas fundamentales del ámbito laboral, que después podemos profundizar en función de las preguntas y el interés que se hayan despertado. Por otro lado, tenemos el ámbito de políticas de inclusión social. Quiero señalar tres concretamente, vinculadas con el objetivo fundamental de la lucha contra la pobreza, que es una de las principales misiones políticas de la Unión Europea. Aquí tenemos abiertas tres líneas. Por un lado, la garantía infantil, por otro, la renta mínima y, en tercer lugar, la política de vivienda. La garantía infantil es una propuesta socialista que venimos trabajando ya desde el año 2015. Desde entonces, a través de los presupuestos de la Unión Europea, se han financiado acciones preparatorias y la presidenta se comprometió a implementarla ya de lleno en este mandato. La idea de este programa es ofrecer a todos los niños y niñas en riesgo de pobreza y exclusión social acceso de calidad a sanidad, educación, cuidado preescolar, nutrición y vivienda adecuada. La idea es poner a disposición de los Estados miembros fondos europeos para cofinanciar planes nacionales de lucha contra la pobreza infantil. La segunda línea, y que conocéis también porque España ha sido uno de los países que ahora más recientemente lo ha puesto en práctica, lo ha implementado, es la renta mínima como instrumento fundamental para reducir la pobreza. El Parlamento viene trabajando, insistiendo en esta idea ya desde el año 92, recomendando a la Comisión Europea que potenciara, que planteara a los Estados miembros la necesidad de reconocer el derecho de una persona a tener recursos y asistencia social suficiente para vivir de manera digna. Y de hecho está recogido en el principio 14 del Pilar Europeo de Derechos Sociales. España se ha situado en este momento en uno de los países con un esquema de ingreso mínimo vital más desarrollado. Y el objetivo es luchar contra la pobreza, pero no solo. La idea es fomentar la inclusión sociolaboral. Sabéis que el programa implica itinerarios de inserción laboral y social a través de un modelo de gobernanza compartida con las administraciones. Y el tercer ámbito que quería señalar en relación con la pobreza es la política de vivienda. De hecho, soy shadow, o sea, ponente en la alternativo. Es que cuando te acostumbras a tratar los temas en inglés, ponente alternativo de un informe sobre vivienda decente y asequible en Europa. Estamos ya trabajando en este proyecto, estamos recabando información, evidenciando los graves problemas de vivienda que hay no solo en España, sino en toda Europa. Por ejemplo, hay 82 millones de hogares que destinan más del 40% de sus ingresos a pagar el coste de vivienda. O hay una gran discrepancia entre países en el porcentaje de vivienda social disponible. En este sentido, estamos identificando cuáles son los problemas y cuáles podrían ser las propuestas de solución
desde una estrategia europea en vivienda decente y asequible. Es también un tema que después, en función de los intereses, podemos profundizar. Tres temas vinculados con las políticas de inclusión social y muy directamente de lucha contra la pobreza. He señalado garantía infantil, renta mínima y política de vivienda. Y ya para terminar, dentro del ámbito de políticas de inclusión social, quería destacar también el tema de la inclusión de las personas con discapacidad. De hecho, se ha aprobado también esta semana ya en el Pleno la nueva estrategia de discapacidad para los próximos 10 años, que reemplaza la anterior. El Grupo Socialista ha introducido algunas propuestas en esta estrategia, por ejemplo, el reconocimiento de discapacidades específicas, como la sordoceguera, la necesidad de promover el trabajo de las empresas inclusivas, la necesidad de hacer una mención específica a menores discapacitados vinculándolo con la garantía infantil que antes señalaba, una atención especial a las discapacidades intelectuales y mentales, también relacionadas con lo que antes señalaba de salud mental en el contexto laboral, y la necesidad de mejorar en todos los Estados miembros la participación democrática de personas con discapacidad. Estos son los temas que yo más o menos había planteado como prioridades en el ámbito laboral y en el ámbito social del Grupo Socialista. Y simplemente para terminar, una breve mención a otros ámbitos que no son estrictamente de empleo y asunto social, pero que son transversales, como son el Pacto Verde y la transición justa. La idea aquí corresponde la idea aquí que tenemos el Grupo Socialista, fundamentalmente en el ámbito social, es que esta transición hacia una Europa climáticamente neutra se debe hacer de una forma justa, sin dejar a nadie atrás, pensando en las personas y no solo en las empresas que deben llevar a cabo esta transición hacia hacia una sociedad climáticamente neutra. Yo creo que por mi parte puedo dejar aquí mi intervención y pasar ahora a las cuestiones que estiméis oportunas o que hayan despertado mayor interés. Muchísimas gracias, Estrella. Pues la verdad es que has despertado efectivamente muchísimo interés. Yo estoy ahora intentando revisar un poquito todas las preguntas que te han ido poniendo para darles un poco de estructura y de orden y hablar de bloques. Veo que tenemos un bloque muy claro con 3 preguntas sobre empleo, ese programa SURE y cómo vamos a solucionar la crisis del COVID y qué complementos, pero ahora te las voy a formular. Tendremos además otros bloques, te voy avanzando, sobre el personal de servicio doméstico, sobre el sector automovilístico, las personas con discapacidad, el asilo o personas inmigrantes y cómo ayudar a las pymes y, por último, la vinculación que existe entre los inmigrantes y los contratos temporales en el campo, la agricultura. Vamos con este primer bloque y las preguntas son la primera de Cristina Faciabien Lacorte, secretaria de Internacional y Cooperación de Comisiones Obreras, que te pregunta si nos podrías trasladar tu opinión respecto a cómo la importante iniciativa de la Comisión Europea sobre el salario mínimo europeo va a ser directiva, va a ser recomendación, cómo superar las reticencias que, por ejemplo, los sindicatos nórdicos han manifestado vehementemente. Relacionada con ella, te voy a hacer 3 preguntas, Estrella, porque son muy similares, ¿vale? Pero así te menciono quién las hace. Además de comisiones obreras, tenemos también otra pregunta de Rebeca Facus, de SITPLA, Sindicato de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Líneas Aéreas. Quiero preguntar a la señora Durá qué medidas está considerando para evitar que las medidas laborales que se tomen ahora para salir de la crisis y que previsiblemente empeorarán las condiciones salariales no se transformen en estructurales y se limiten a la coyuntura actual. Y por último, de la CEPIME, Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, se preguntan, ante la inminente necesidad de liquidez de la seguridad social, ¿cree que se podrá ampliar el programa SURE o poner en marcha cualquier otro para poder prolongar los ERTES el tiempo necesario mientras exista el COVID-19 para dotar de estabilidad a empresas y trabajadores? Abrimos primer bloque, Estrella.
Gracias. En este primer bloque creo que hay dos temas fundamentales. Después, María, por favor, si algún tema me olvido, me indicas. El tema del salario mínimo es fundamental y, de hecho, es una de las prioridades y de los primeros temas que la Comisión ha abierto. Como os decía, está ya en consultas. Tenemos, digamos, plan A y plan B. El plan A es la directiva, ¿vale? Es muy difícil. Anticipamos que va a ser difícil llegar a una directiva por, como señalabas, las reticencias de, sobre todo, los países nórdicos. Hay que tener en cuenta que la mayoría de estos países, los países nórdicos, tienen salarios mínimos por encima de ese 60%, que es al que se aspira en algunos países como España y está recomendado por la Organización Internacional del Trabajo, y por lo tanto temen que una directiva que fije los salarios mínimos implicaría una reducción a la baja del salario mínimo que ellos establecen por convenios colectivos. Por lo tanto, es posible que sea muy difícil llegar a una directiva, pero los socialistas trabajamos con un plan B en el que se establezca una recomendación para llegar a ese 60% en todos los países y que se complemente sobre todo con negociaciones colectivas, respetando las tradiciones de aquellos países que lo tienen así establecido. Como decía el comisario, allá donde funcione bien, no lo toquemos, pero allá donde no existe o se sitúa por salarios que limitan el riesgo, que se sitúan en el límite del riesgo de la pobreza, la Comisión Europea necesita intervenir. Por lo tanto, yo creo que se llegará a un acuerdo para establecer un marco mínimo de coordinación sobre salarios mínimos en toda Europa. El segundo cuestión, creo que era la última pregunta, que tiene que ver con el SURE, con el sistema de desempleo temporal que había planteado CEPIME. Como decía en mi intervención, la propuesta de un seguro de desempleo a nivel europeo para los socialistas siempre ha sido permanente. Siempre hemos trabajado con la idea de que fuera un instrumento permanente. En España sabemos que en este momento se están en negociaciones para intentar extenderlo y creo que algo que se está haciendo muy bien es que se negocie a través del diálogo social y llegar a un acuerdo, porque estamos en un momento de crisis en el que todas las partes tienen que poner esfuerzos para realmente que la economía del país y de Europa en general funcione y, como decía antes, sin que nadie se quede atrás. Entonces, creo que es un esfuerzo que vamos a tener que hacer para soportar la situación de crisis de los trabajadores, trabajadoras y, por supuesto, de las empresas. María, había una segunda pregunta. Entre sí, pero era sobre el programa SHORE también. O sea que yo creo que ya básicamente está respondido porque se parecían mucho. A una pregunta sobre el servicio doméstico. Mire, Daniel Aníbal García Diego, presidente de CEACEM, Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social. Pregunta para la diputada. Las personas con discapacidad sufrimos grandes tasas de inactividad y desempleo. ¿Cuál es su opinión sobre las políticas que aseguren este empleo digno y de calidad para las personas con discapacidad? ¿Qué papel cree que tendrá la economía social? Estrella, ¿puedes? Sí, gracias. Que quería que me ibas a hacer algunas preguntas en bloque relacionadas. El bloque de discapacidad, sí, es esta pregunta. Sí. Creo que hablaba antes que una de las propuestas que hemos introducido en la nueva estrategia de discapacidad, que precisamente se aprobó ayer, fue promover las empresas inclusivas. Creo que además en este ámbito no se trata solo de reconocer la labor que desarrollan, sino sobre todo de intentar establecer un marco de coordinación entre los distintos tipos de empresas inclusivas que existen. Es decir, desde los centros especiales de empleo hasta aquellas empresas que
un porcentaje elevado de sus trabajadores o trabajadoras son personas con discapacidad. Por lo tanto, creo que lo más importante es coordinar las distintas posibilidades alternativas que se pueden ofrecer a las personas con discapacidad para que desarrollen sus capacidades a través de una inclusión laboral en función de las situaciones personales individuales de cada uno de ellos. Es decir, las personas con discapacidad presentan capacidades muy diversas en función del tipo de discapacidad que presentan y, por lo tanto, pueden desarrollar actividad laboral diferente en función también de que el contexto se adapte a sus capacidades. Por lo tanto, tenemos que reconocer y coordinar la existencia de distintos tipos de empresas que facilitan esa inclusión laboral de las personas con diferentes capacidades. Nosotros defendemos y apoyamos, como os decía, la importante labor que desarrollan las empresas inclusivas en este sentido. Muy bien. Pues vamos allá con una pregunta sobre el sector automovilístico. Joaquín Pérez, secretario general de USO, Unión Sindical Obrera, establece: estimada eurodiputada, conociendo sus antecedentes de requerimientos recientes a la Comisión Europea, ¿cree usted posible que de parte de las instituciones de la Unión Europea se podría conseguir un apoyo real y explícito al sector español del automóvil y en concreto a Nissan? Bueno, en ello estamos. Desde el Parlamento exigimos muchas cosas a la Comisión, que muchas veces a la ciudadanía no les llega la información. Lo hacemos tanto a título personal a veces, a través de preguntas y cartas a la Comisión, como por supuesto a través de resoluciones que el Parlamento traslada a la Comisión. Y en este sentido hemos pedido una directiva sobre derechos de información y consulta de los trabajadores ante expedientes de gestión y de reestructuración. Entonces, creo que el tema fundamental es una responsabilidad compartida de los poderes políticos, los gobiernos y la Unión Europea. Tenemos la obligación de intervenir y proteger el empleo y el tejido industrial, y desde el Parlamento estamos haciendo de verdad todo lo que podemos para exigir este diálogo social y esta responsabilidad compartida entre todos. Muchas gracias, Estrella. El bloque que te avanzaba antes sobre servicio doméstico, tenemos una pregunta de Javier Benavente, presidente de la Fundación Alares. ¿Cuándo en España se van a regular los servicios personales y domésticos tipo Ley Borloo francesa del 2005? Comenta él. En España más de 1 millón de personas están en la economía informal y son muy necesarios. Perdón, me voy a poner un poquito de agua. Ay, perdón, que mira, aquí. ¿Te repito la pregunta? No, perdona, estaba viendo agua. Nada. Sobre la regulación del trabajo doméstico, ¿verdad, María? Sí, efectivamente. Javier Benavente, de la Fundación Alares. Mira, la verdad es que desconozco, de verdad, tengo que ser sincera, los trabajos que se están llevando a cabo desde el Gobierno de España en este sentido. Pero yo, por supuesto, estoy a favor. Los socialistas estamos a favor de un sistema que permita dar cobertura y protección social a las personas que trabajan en este sector de servicios y cuidados a la persona. Para mí es muy importante, como decía al principio de la intervención y en mi presentación personal, a lo largo de mis años como investigadora he llevado a cabo muchos estudios que tienen que ver precisamente con el cuidado informal de las personas. Antes hablaba de la importancia y de mi experiencia en temas de atención sociosanitaria. Son muchas las personas que requieren atención, no solo a nivel de salud, sino sobre todo a nivel social, y muchos de estos servicios sociosanitarios los están cubriendo la parte de cuidados sociales y cuidados personales, cuidadores informales. Y en concreto en España, también en muchos otros países de Europa, los están cubriendo trabajadores, sobre todo mujeres, trabajadoras inmigrantes, sin ningún tipo de protección, sin ningún tipo de contrato. Estos cuidados informales se tienen que regularizar. Y en este sentido estamos trabajando, vamos a trabajar también por una directiva
que proteja a todos los sectores de cuidado informal. Perfecto. Tenemos, hablando de personas inmigrantes, tenemos a Mónica López Martín de CEAS, desde la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, que nos gustaría saber si en el plan de recuperación se plantea alguna medida concreta relativa a solicitantes de asilo y refugiados, y si como consecuencia de la crisis se prevé un incremento del Asylum and Migration Fund de 2021 al 2026. Un poco también en la línea que os decía antes, de sincerarme. No es un tema que trabajemos en el Comité de Empleo y Asuntos Sociales, es una cuestión más técnica que llevan a cabo en otras comisiones, pero mi posición es siempre la de defensa y protección de los trabajadores más vulnerables. Y como sí que señalaba al principio en mi intervención, precisamente ayer aprobamos, no, hoy aprobamos la resolución. Ayer hice una intervención en el debate para defender los trabajadores temporeros en el campo de la agricultura, que al menos en España, en los países mediterráneos, la mayoría de ellos son trabajadores migrantes del norte de África. Y seguro que habréis conocido casos muy sangrantes que han salido a la luz de trabajadoras temporeras de Marruecos en el sector de la fresa que han sufrido incluso violaciones. Os decía que ayer participé en el debate, hoy aprobamos una resolución para que se lleven a cabo controles e inspecciones en el sector, no solo en el ámbito de la agricultura, sino también en todos aquellos en los que empresas de contrato temporal captan de forma fraudulenta y ofrecen contratos fraudulentos a trabajadores de un país y los llevan a otro país en condiciones realmente precarias, estando obligados, y no lo hacen, a ofrecerles vivienda y acceso a servicios sociales. Entonces, realmente es un tema por el que estoy muy preocupada. Trabajo más en el ámbito de la migración laboral, no tanto en asilo. Esto es un tema que se lleva a cabo en otra comisión, pero es un tema prioritario para el Grupo Socialista. En este sentido, Estrella, no sé si quieres ahondar un poquito en este tema, porque tenemos una pregunta muy relacionada que nos ha llegado de María Paz Martín Rodríguez, de SCOA, coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos. Ella se pregunta cómo abordará Europa el drama social de los residentes irregulares, puesto que el sector agrario puede y debe acoger ella no dice puede y debe, perdón. El sector agrario puede acoger laboralmente a estas personas y debe hacerlo con todas las medidas de seguridad jurídica, laboral, contratos, alojamiento. ¿Cómo lo solucionamos? Totalmente de acuerdo. De hecho, va en la línea de lo que estaba diciendo y lo que defendí ayer en el debate y en la resolución que hemos aprobado. ¿Cómo lo solucionamos? Dos vías. Primero, la identificación de los casos. Los Estados miembros se tienen que comprometer a ejercer y a llevar a cabo un mayor control sobre todos estos casos de abusos y fraudes. Por otro lado, la Unión, a nivel europeo, hemos creado la Autoridad Laboral Europea y debe tener competencias para gestionar y supervisar, identificar estos casos de posible fraude. Insistíamos mucho ayer en que estos casos dañan mucho la imagen del sector. En el caso de la agricultura, que durante la pandemia han facilitado y han realizado una gran labor para abastecer de productos básicos de alimentación a la sociedad, han sido trabajadores y trabajadoras viviendo en unas condiciones realmente precarias. La única forma de solucionarlo, como decía, es establecer un marco regulatorio que obligue a todos los Estados miembros a cumplir estas condiciones laborales y desde la perspectiva, no sé si lo he comentado antes al principio, cuando hablamos del Fondo de Recuperación, porque la pregunta preguntaba directamente cómo desde el Fondo de Recuperación se puede ofrecer solución a esta problemática, no sé si he dejado claro al principio que el plan de recuperación, las inversiones que lleven a cabo los Estados miembros, se llevarán a cabo a través de los propios planes de inversión y estructuración
que cada Estado planifique. Pero será la Comisión Europea los que lo supervise y evalúe a través del procedimiento que conocemos como el semestre europeo, que es un ciclo de evaluación de cada Estado miembro para ver en qué medida están cumpliendo con los objetivos establecidos. Nosotros lo que pedimos, los socialistas lo que pedimos es que en ese semestre se incluyan como indicadores de consecución de objetivos, indicadores sociales y no solo indicadores macroeconómicos. Y en ese sentido, la consecución de objetivos como la regulación de contratos laborales precarios, la inversión en sistemas de protección social, el desarrollo de negociaciones de diálogo social. Este tipo de objetivos sociales se deben de poner como, voy a utilizar una palabra políticamente muy conflictiva, como condiciones. Es decir, la condicionalidad que se ha debatido tanto durante estos últimos días, nosotros sí que defendemos y aceptamos que los fondos comunitarios, los fondos de la Comisión de la Unión Europea, deben estar sometidos a una condicionalidad, en el sentido de que el dinero hay que gastarlo bien. Pero, ¿cuál es esa condicionalidad? No queremos volver a la condicionalidad macroeconómica y a las políticas de austeridad que no llevaron a una solución en la anterior crisis. Lo que queremos es una condicionalidad social y una condicionalidad también a las empresas que reciban esos fondos. Es decir, que los fondos públicos efectivamente tienen que ser revisados y condicionados a la consecución de objetivos, pero desde nuestra perspectiva de objetivos fundamentalmente de tipo social. Muchísimas gracias, Estrella. Nos aproximamos al final, tenemos 10 minutitos y hay 4 preguntas importantes que yo quisiera hacerte. Te voy a pedir un poquito de brevedad para poder abordarlas. Aglutinamos 2 porque hablan del mercado único digital y de la brecha digital. Francisco de Palacio de ATA, Federación Nacional de Trabajadores de Autónomos, se pregunta su posición respecto a los trabajadores específicos de las plataformas digitales y se pregunta si la intención de la futura directiva europea es encuadrarlos entre los asalariados y despejar sus dudas sobre su supuesta condición de autónomos, es decir, el tema de los falsos autónomos en las plataformas digitales, en ese y en otros sectores. Será interesante conocer tu opinión, Estrella. Y por otro lado, tenemos a Ana Cruz Boluda, de la ONCE, que se pregunta si ante una enseñanza no presencial, las fórmulas como el teletrabajo e información y formación creciente en formatos no presenciales, se podrían proponer medidas específicas para no incrementar la brecha digital, supongo que con el sector de la discapacidad muy en mente, y eliminarla. Con lo cual, brecha digital para las personas con discapacidad y falsos autónomos de plataformas digitales. La verdad, Jürgen, disculpa. Respecto a las plataformas, lo he mencionado antes, exigimos realmente una directiva para acabar con los falsos autónomos, pero no solo los falsos autónomos. Queremos que los trabajadores de plataformas tengan los mismos derechos y la misma protección que cualquier asalariado o asalariada, como decías. Y por lo tanto, no solo el... perdón. Sí, no. No solo identificar los falsos autónomos y terminar con ellos, sino derechos laborales como la posibilidad de sindicalización de convenios colectivos, también en este tipo de trabajadores. En relación con las plataformas, pero sobre todo en la segunda pregunta, el tema de la digitalización lo planteaba a nivel del sistema educativo, pero no solo, lo podemos generalizar. En cualquier ámbito laboral, el teletrabajo, la no presencialidad ha evidenciado una gran brecha digital. Brecha digital que afecta tanto a nivel de género como también, sobre todo, a nivel de grupos vulnerables socioeconómicos. En el ámbito de la educación se ha evidenciado porque muchos niños, muchas niñas no podían realmente seguir el proceso de escolarización a distancia porque no disponían de los medios digitales y de las conexiones necesarias. Pero en el ámbito laboral ocurre lo mismo. Una gran parte de los trabajadores no pueden desarrollar tampoco su trabajo a distancia porque no disponen de los medios técnicos necesarios. En ese sentido,
La inversión en digitalización tiene que ser otro de los indicadores para evaluar los programas de inversión derivados del plan de recuperación. La digitalización en el ámbito educativo, pero también la digitalización en el ámbito laboral. Muchas gracias, Estrella. Tenemos una pregunta de Ana Lamas, de Women CEO, que se pregunta, dentro del marco de políticas sociales, si hay algunas medidas específicas para promover el tejido empresarial que en España está muy afectado, ya que es un país de pymes. ¿Qué medidas específicas en su comisión se contemplarán para ayudar a las pymes? Mira, precisamente, creo que antes os señalaba que desde el Parlamento instamos a la Comisión a, si no a tomar decisiones, al menos a sensibilizar problemas que llegan al Parlamento a través de la ciudadanía. Porque no olvidemos que el Parlamento es la representación de la ciudadanía, donde se trasladan las necesidades de la ciudadanía europea. Y muchas veces tomamos iniciativas a título individual, los MEPs, los eurodiputados, eurodiputadas, os decía antes, a través de preguntas, a través de cartas. Y precisamente una de las últimas preguntas que trasladé a la Comisión Europea fue la necesidad de que las pymes no pagaran el impuesto que grava a los gigantes tecnológicos. Denuncié el caso de que Amazon ha decidido repercutir el impuesto digital sobre las empresas que utilizan su plataforma para vender los productos. En ese sentido, hay que proteger a las pymes y autónomos frente a la competencia desleal y el abuso de este tipo de el dominio de este tipo de multinacionales. Por lo tanto, desde el Parlamento y en concreto en el ámbito de empleo en el que estoy, como una de las prioridades es la protección a las pymes. ¿Cómo se puede hacer? Dentro de lo que es el plan de recuperación, el Fondo Social Europeo, que además nosotros hemos exigido que se doble, contiene apoyo financiero a las empresas más desfavorecidas. Por otro lado, están todos los programas de microcréditos, el Progress o el Programa para Empleo e Innovación Social, y también todo el tema de emprendimiento social, el programa Social Business Initiative, que promueve las empresas inclusivas y sociales. Entonces, tanto a nivel de pymes como de autónomos, estamos muy comprometidos con su protección y apoyo, sobre todo a raíz de la crisis del virus. De hecho, también planteé a la Comisión al principio del inicio de esta crisis la necesidad de desarrollar mecanismos de asistencia autónomos. Y de hecho el SURE o el ERTE abarca también a este grupo. Muy bien, tenemos ahora dos preguntas que voy a unir en una porque están muy relacionadas del sindicato, ambas, del sindicato de tripulantes de cabina de pasajeros de líneas aéreas. Por un lado, se pregunta si puede mencionar alguna ayuda específica para el sector de la aviación, uno de los grandes afectados por esta crisis y de los que más van a tardar en recuperarse. Y por otro lado, hay otra pregunta que surge mencionando usted menciona la situación de los falsos autónomos en las plataformas digitales. Yo me pregunto si podría incidir en la gravedad de la implantación, por ahora impune, del modelo tripulantes de cabina forzoso falso autónomo, por ejemplo, en países como Polonia. Totalmente de acuerdo. Y de hecho, el año pasado yo no estaba aquí, no me había incorporado todavía, fue en la anterior legislatura, pero el Grupo Socialista trabajó en un proyecto junto con la Asociación del Sindicato de Pilotos para tratar justamente tema de falsos autónomos. Finalmente sé que no se contó con el apoyo de otros grupos políticos, pero sigo en contacto ahora. He asumido el tema y sigo en contacto con representantes europeos de pilotos y tripulantes para seguir presionando en este sentido. En cuanto a las ayudas, la verdad es un poco lo que os decía antes, no conozco todos los temas que se están desarrollando porque este es un tema que se lleva en la Comisión de Transportes, no conozco exactamente las ayudas que se han aprobado, se han establecido para el sector de la aviación,
pero sí que tengo claro que es un sector que necesita un gran apoyo teniendo en cuenta esta transición digital y sobre todo ecológica que vamos a tener que recorrer juntos. Muy bien, yo me gustaría aprovechar, Estrella, y ya llegamos al final casi de esta conferencia, que animo a los participantes de este desayuno virtual que se queda en muy poco desayuno y en casi exclusivamente virtual. Además no podemos verles las caras, cosa que nos hubiera gustado, pero de la otra manera es imposible que cada uno intervenga siempre, porque ya estás viendo la cantidad de preguntas que hay, que te escriban en el caso de que tengan preguntas concretas, que Sí. incluso estoy segura de que si tú no tienes quizás la capacidad, porque no corresponde a la comisión parlamentaria en la que estás, podrías de alguna manera vincularles con las personas de tu grupo que estén en esas otras comisiones parlamentarias y ponerles en contacto. Había dos últimas preguntas que sí quería mencionarte porque rescatan, son más bien repreguntas de algunos de los temas y ya con ello tendríamos que cerrar. No sé si luego además nos querrás dar, Estrella, tu email, si quieres lo podemos mencionar al final, para que puedan escribir. Bien, en cuanto a al rescate de esas dos repreguntas, déjame que las rescate de todo este lío de emails que tengo ahora mismo, un segundo. Sí, tenemos por un lado Gonzalo Corrales de UPA, Unidad Productiva Agrícola, con respecto a los temporeros y inmigrantes. El pasado 3 de junio trasladamos la difícil situación de las temporeras. Hemos dirigido un escrito a la Dirección de Gestión de Flujos Migratorios para solicitar al Gobierno que Marruecos inicie la apertura de sus fronteras para estas personas. Creemos que es una cuestión prioritaria, por motivos humanitarios, ya que muchas trabajadoras llevan desde diciembre fuera de sus hogares y también por cuestiones de salud. ¿Cree que será posible acelerar estos corredores con Marruecos? Nos consta que el Gobierno está ya realizando gestiones. Y por último, había otra pregunta que hubiera querido rescatar, pero era una pregunta más genérica sobre el sector de la discapacidad. Un segundo. No la tengo ahora. Vamos a dejarla ahí entonces porque de todas maneras era una pregunta más genérica sobre medidas que afectan al sector de la discapacidad. Vamos a centrarnos en responder, Estrella, si quieres, a esta de Gonzalo Corrales sobre Marruecos. Sí, sí, como tú decías, efectivamente se están diseñando, se están preparando itinerarios y me consta que no solo desde el gobierno español, sino también desde a nivel europeo. Pero un poco lo que te decía antes, el tema de la inmigración en sí no corresponde a mi comisión. En lo que yo me he centrado sobre todo en el tema de inmigración, como os decía antes, es el tema de la situación laboral de los migrantes, tanto intracomunitarios como extracomunitarios, y de hecho voy a trabajar también en un informe sobre migración laboral legal, pero en el caso concreto de refugiados y tema de asilo no es el área en la que yo trabajo. Entonces esto me sirve para recoger el guante que me lanzaba María, por supuesto, de que me trasladéis todas las cuestiones que hayan quedado pendientes y sobre todo aquellas que, aunque no correspondan a mi área de empleo y asuntos sociales, os puedan interesar y yo la traslado a los compañeros o compañeras que trabajan en las respectivas comisiones. Eh, y entonces ya por terminar, María, me decía si yo quería añadir algo Sí, más. perdona, ya he conseguido rescatarla. Perdóname, son de hecho dos preguntas. De Cristina Rovira de discapacidad. CONACE, sí, Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo, se pregunta cómo se podría garantizar desde Europa las políticas activas de empleo de los Estados para las personas con discapacidad y que éstas no dependan del color de cada gobierno, comenta ella. Y ya Daniel Aníbal García, presidente de FEACEM, Centros Especiales de Empleo, es un poco lo mismo. ¿Cuál es su opinión sobre las políticas que aseguren el empleo digno y de calidad para las personas con discapacidad? Y con eso ya terminamos, Estrella. Eh, Creo que el tema de las personas con discapacidad es central y creo que debe haber un pacto de Estado para la protección y la promoción, en este caso lo que está hablando de inserción laboral
de todas las personas, pero en especial de las personas más vulnerables, como pueda ser el grupo de personas con discapacidad. A nivel europeo, como decía antes, estamos promoviendo algún tipo de reconocimiento de marco europeo de las empresas inclusivas. Y en ese sentido, tanto a nivel de cada uno de los Estados miembros como sobre todo a nivel europeo, queremos que se regulen y que se establezca un marco para la promoción de este tipo de empresas. Muy bien, Creo pues que esta era la cuestión. sí, efectivamente. Pues muchísimas gracias. Qué difícil, qué complejo, qué diverso es el mundo de todos los asuntos sociales y de empleo en esta comisión y cuánto afecta a tantos sectores especialmente vulnerables en muchos casos. Así que, bueno, yo os agradezco a todos los asistentes que hayáis podido estar, vuestra rapidez y vuestras preguntas. Os recuerdo que el email de Estrella Dura es estrella.dura@ep como España y Portugal, European Parliament, ep.europa.eu. Si dirigís cualquier otra pregunta a este email, estoy convencida de que Estrella estará encantada de responderos o vincularla con el eurodiputado que lo lleve en su respectiva comisión parlamentaria. Y solo me queda darte las gracias a ti, Estrella, que te has lanzado al ruedo de manera digital desde Bruselas, día de pleno, que además hay que rescatar, hay que rascar minutos al reloj para poderse bueno, sentar con nosotros a charlar de todas estas cosas con la cantidad de actividades que tenéis, me consta, los eurodiputados en un día como hoy de pleno, ¿no? Espero que pronto podamos rescatar ese desayuno físico. Yo prefiero siempre muchísimo mejor cuando estamos cara a cara, cuando estas personas que hoy te preguntaban a través del chat puedan hacerlo de manera presencial. Y bueno, seguimos en ello. Esta ha sido una primera ventana que hemos podido abrir justo después del coronavirus, pero seguro que habrá más oportunidades. Pues muchas gracias. Por mi parte, agradeceros la organización y, por supuesto, a los asistentes. Espero haber respondido o resuelto algunas de sus dudas. Por supuesto, estoy abierta a concretarlas más a través de email. Y como conclusión, simplemente señalar que mi prioridad y la prioridad del Grupo Socialista es conseguir una Europa más social. Se habla de una Europa verde, se habla de una Europa digital y el plan de recuperación habla de una Europa resiliente. Una Europa resiliente solo lo será si las personas lo son y por lo tanto hay que poner a las personas en el centro de las políticas europeas y políticas sociales. Muchas gracias. Qué bonito, Estrella, colocar a las personas en el centro. Muchísimas gracias y hasta pronto a todos.